Realmente lo que mejor define la obra de España es la palabra poblamiento. Descubrimiento por descontado, ¿no? Que sí, pero eso es un momento en la historia, ¿no? Pero luego viene la mal llamada colonización, y allí los llaman colonias. Es que la colonización implica un sesgo mercantil. Nada tiene que ver con lo que hizo España. Colonización fue la que hizo Portugal con sus factorías costeras. Colonización es lo que hizo Inglaterra, clarísimamente, que es buscar interés, rédito comercial, económico de las colonias. Poblamiento es otra cosa. Poblamiento es lo que hizo España porque fue un traslado de la propia España a América. Trasladó sus gentes, trasladó sus costumbres, sus usos, su modo de ser, su modo de vivir, y eso se manifiesta en que aquello no eran colonias, eran provincias españolas, eran prolongación de la propia España. Por consiguiente, la palabra colonización debe excluirse y la palabra adecuada es poblamiento. Los virus europeos, la tosferina, la gripe, el sarampión, la viruela, que viajaban con los organismos europeos y afectaron a una población que no tenía resortes biológicos para defenderse de ellos. Pero una vez que los fabricaron los nativos, empezó a bajar la mortandad inicial, que fue grande. Pero sobre todo lo que la hizo bajar la mortandad fue el desarrollo, la aplicación de las leyes de Indias. Las leyes de Indias que protegían al indio de una manera paternalista, de una manera total, su libertad, su dignidad, su justicia, sus tierras, muy importante, su trabajo retribuido. Cuando empiezan a funcionar, digamos, las leyes de Indias, la mortandad se acaba. Y los datos son elocuentes. Cuando llega Cristóbal Colón a América, en América hay 13 millones de indios. Cuando sale España hay 15 millones de indios. Hay más indios que a la llegada, precisamente por la aplicación de las leyes proteccionistas españolas a favor del nativo. El papel de la masonería y de Inglaterra fueron determinantes, sencillamente determinantes. Simón Bolívar, Francisco de Miranda, O'Higgins, San Martín, bebieron en las fuentes de Inglaterra. Entonces se quedaron deslumbrados los mal llamados libertadores con esa doctrina nueva que estaba también alimentada por el enciclopedismo francés, ¿no? Eran otros cambios, era la Ilustración y demás. Y entonces consideraban a España, pues juzgaban, ¿no? Y así lo preconizaban, un país atrasado, inculto, oscurantista y todo lo demás. Simón Bolívar, que viajó varias veces a Inglaterra, pues se dejó, digamos, engañar, porque en realidad lo que ocurrió fue que Simón Bolívar fue un títere de Inglaterra y de la masonería, porque el gobierno inglés estaba alimentado intelectualmente por las ideas masónicas, y las ideas masónicas, naturalmente, lo que hacían era ir contra la Iglesia católica, contra la doctrina católica. Era una religión nueva, era una religión sin Dios, y eso fue lo que se impuso. Entonces utilizaron a Simón Bolívar. Simón Bolívar realmente quería ser el presidente de ese territorio unido, heredar el imperio español desde que ya llegaba desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y le hicieron creer que iba a ser así, pero pronto se dio cuenta de que había sido engañado. Al final de su vida lo reconoce la imposibilidad, la equivocación de su trayectoria. La verdad es que las personas, la población hispana de Iberoamérica estaba muy a gusto con España, no tenía ninguna necesidad de independizarse. Y la prueba es que los indios, el elemento más bajo de la población, estaba a favor de España y en contra de los supuestos libertadores, ¿no? Esta es la realidad. La realidad fue que la independencia fue una cosa forzada, que España estuvo 3 siglos y podía haber estado otros 3 siglos si no hubieran aparecido esos abanderados, digamos, de la libertad, que engañaron a su vez a una buena parte de la población para que se les uniera. Y desde luego las oligarquías terratenientes de entonces, muy egoístas, lo que querían era independizarse para dejar de estar controladas por la metrópoli española, por la metrópoli de Madrid, ¿no? Y entonces se unieron la masonería, introduciendo todas esas ideas en los libertadores. Inglaterra, digamos, dirigiendo todo el juego político, porque lo que le interesaba no era ni mucho menos un continente unido, sino un continente fragmentado para controlarlo
y saquearlo, que es lo que hicieron en el momento en que se marchó a España. Fue el gran error, la gran equivocación del pueblo americano, fue creer a Simón Bolívar y a los demás libertadores. Los pueblos en general son muy sensibles a lo que se les diga, a la propaganda, ¿no? La leyenda negra es el caso de propaganda más exitoso de la historia. No lo hay como el de la leyenda negra, surgido a raíz de Bartolomé de las Casas, que cayó como agua de mayo en manos de Inglaterra y de Francia y de Holanda, que hicieron decenas de traducciones y de ediciones del libro, y desde entonces lo han venido alimentando. Lo han venido alimentando hasta hoy, y ahora está más recrudecido que nunca, ¿no? Ha sido un producto de la propaganda que ha insistido una y otra vez en las maldades de la conquista española, y el problema ha sido que en la contraparte, es decir, desde España, no se le ha combatido. De la misma manera que la Iglesia tampoco ha combatido la leyenda negra que tiene, ¿no? España ha sido pasivo, ha sido, no sé, indiferente a los ataques, no los ha contrarrestado. Y el resultado es que ahora la leyenda negra ha ido mucho más lejos de lo que fue nunca. El problema ahora es que España no solamente, bueno, pues antes se le veía como un país con luces y con sombras en su historia, ahora las luces han desaparecido, solo quedan las sombras, porque ha aparecido un nuevo movimiento, que es el indigenismo radical, que ya no solamente va contra España, sino va contra todo lo que hizo España, contra todo el criollismo, contra todo el mundo hispano. Pero afortunadamente los propios hispanos se están dando cuenta, empezando a darse cuenta de eso, ¿no? Y por eso yo he querido hacer este libro, América Hispánica, porque ahí se recoge, digamos que se destruye la leyenda negra. Se destruye la leyenda negra mostrando lo que hizo España de verdad. Esa es la verdad. No podemos pasar de una leyenda negra a una leyenda rosa, sino a la verdad. Y la verdad es que la obra de España fue inmensa, pero la propaganda ha sido tan grandiosa como la obra, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. La leyenda negra sigue interesando a los países anglosajones, interesará a China dentro de poco también, interesó a la Unión Soviética también, la leyenda negra. Digamos que todos se han confabulado contra España, contra la creación de España. En esto tiene mucho que ver, naturalmente, no solamente el poder político y hegemónico que alcanzó España, sino también su labor evangelizadora. El introducir a América en la religión católica es algo que yo creo que la masonería no se lo ha perdonado. Por descontado que el último en tomar la bandera de la leyenda negra ha sido el movimiento indigenista. Ese movimiento indigenista no lo puede tomar, por ejemplo, los indígenas de Estados Unidos, del este de Estados Unidos, porque no existen, porque fueron exterminados, no hay descendientes. ¿Dónde se puede tomar esa bandera? Se puede tomar allí donde quedan indios, y los indios quedan porque los salvó España, La masacre que hizo Estados Unidos en el oeste de Estados Unidos, en la conquista del oeste, es insuperable. No ha habido país más genocida ni más depredador que Estados Unidos en el oeste. Pero realmente esta bandera nueva indigenista es muy peligrosa. Es muy peligrosa para los propios hispanos de allí, porque están empezando a decirles que ellos también sobran, que ellos son también producto de la conquista española, de la civilización, del cruce, ¿no? Y les están diciendo que sobran, que se tienen que marchar de esa tierra. Y entonces a lo mejor ha llegado el momento de que ellos mismos despierten y se den cuenta de la verdad, de cómo han sido engañados por los libros de texto, por muchos presidentes, como el de México, como el de Perú, absolutamente demagogos. O sea, los problemas que hay en México actualmente de violencia, de narcotráfico, de corrupción, de asesinatos, de desigualdades sociales. A los indios les quitaron las tierras que les había dejado España. Se las quitaron inmediatamente después de la independencia. Pero en vez de gobernar bien, que es cosa bastante difícil, es mucho más rentable acusar a España, ¿no? Pero ese movimiento indigenista, yo estoy seguro de que va a provocar la reacción de los hispanos. Es cuestión primero de una minoría organizada, porque no es mayoría los que harían esos atentados contra las estatuas y contra los símbolos, ¿no? Ni muchísimo menos, son minorías, pero son minorías organizadas
posiblemente financiadas, no se sabe por qué fuentes, pero son fruto de la desinformación, de la ignorancia y de la mala fe. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.